Sí, buenos días a todos, a todas. Agradecemos la invitación por parte de AIRE por este evento. Yo personalmente ya es la segunda vez que vengo aquí, estoy muy encantado de estar con vosotros y hoy vamos a tener un parter muy interesante sobre un tema que se debate un poco menos, sobre todo relacionado con áreas protegidas como humedales, lagunas y áreas marinas. Tenemos tres personas que son muy expertos del tema. Aquí a mi lado está Ana Torres, que es la directora general de Medio Ambiente de las Islas Baleares. Y luego tenemos Eduardo Viñuales, que es guía oficial de la Dirección General del Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Y finalmente, además como anfitrión aquí de Andalucía, Fernando Mora, que es consejero técnico de Andalucía, de la Junta de Andalucía, sobre tema de humedales sobre todo. El tema de los humedales y de las lagunas, de los espacios marinos, es un tema que en los últimos años ha sido debatido bastante en algunos casos. Y vamos primero a preguntar a los tres ponentes aquí hoy cuáles son, digamos, darnos un poco un pantallazo de esos espacios en las respectivas comunidades autónomas. Yo empezaría con Ana y le vamos a preguntar un poco la situación actual de las áreas protegidas marinas en especial en las Islas Baleares, que es un destino turístico muy conocido y muy concurrido. Gracias, Ana. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero para contextualizar las Islas Baleares en cuanto a sus espacios naturales protegidos, que a lo mejor es la parte menos conocida de las islas. Solo una pincelada, tenemos 11 espacios naturales en diferentes figuras y la mayor parte de ellos tienen una zona marina también que acompaña a estos espacios protegidos. Tenemos desde zonas húmedas clásicas, que son albuferas, la albufera de Mallorca, la albufera de Esgrau en Menorca, a espacios marinos también bastante conocidos y como ejemplo os voy a mencionar el Parque Nacional Marítimo Terrestre del archipiélago de Cabrera, que es el único parque nacional que tenemos en Baleares, y después el Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, que es un parque que está compartido entre las dos islas. Y a mí me parece importante destacar estos dos ejemplos por la distinta complejidad que tienen en cuanto a su gestión. Entonces, podemos empezar por Cabrera. El Parque Nacional es el parque marino con mayor superficie de la Mediterránea Occidental. Tiene aproximadamente 90.000 hectáreas de superficie marina protegida y actualmente estamos en proceso de declarar la mayor reserva estricta también del Mediterráneo, que va a tener casi 60.000 hectáreas, que sería este rectángulo que tenemos más alargado. Eso se va a declarar una zona integral protegida en la cual no se va a permitir ninguna actividad extractiva. Actualmente está autorizada la pesca y esta pesca se va a prohibir. Vamos a declarar una zona no-take, lo se llama oficialmente, y entonces es un reto porque gestionar un espacio marino, a diferencia de los espacios terrestres, tiene la complejidad de no poder poner límites físicos, no podemos poner barreras a su entrada, no los podemos señalizar. Es muy complicado la vigilancia, de imaginaros lo que es vigilar estas 60.000 hectáreas de protección estricta más el resto de zonas. Entonces, es un reto para el Gobierno y sobre todo para el equipo de vigilancia esta nueva gestión, lo que nos va a suponer. Vamos a intentar aplicar nuevas tecnologías con sistemas de vigilancia, con radares, con drones, con cámaras que nos van a permitir detectar estos posibles comportamientos no regulados o no permitidos en este espacio. Entonces, para poneros en un ejemplo de lo que es un parque marítimo muy extenso, enfrente de, bueno, esto sería lo que es el uso público de este espacio. La ventaja
solo se puede llegar en embarcación. Tenemos un número máximo de visitantes diarios y un número de boyas limitado. Entonces, es mucho más fácil gestionar el uso público de un espacio como es el Parque de Cabrera. Esto sería la zona del puerto, que es la zona en la que tiene más uso. No hay una población, no hay carreteras. Entonces, es un modelo de gestión que, aunque sea la máxima figura de protección que puede ser un parque nacional, en cambio su gestión es mucho más sencilla a nivel de controlar el uso público o las posibles infracciones que se puedan cometer en él. Después, enfrente, tenemos el modelo totalmente contrario. Este es el Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera. Engloba tanto la parte terrestre como la parte marítima. Y lo que nos encontramos en esta zona es que es el polo de atracción turística más importante de las islas, tanto de Ibiza como de Formentera. Aquí están las playas más famosas de las dos islas, como pueden ser la playa de las Salinas, de Escaballet, o la playa de Illetas y Espalmador en Formentera. Estoy hablando de que Baleares en general el año 2024 recibió 18 millones de visitantes y Ibiza y Formentera recibieron 3,6 millones de visitantes. Yo os puedo asegurar que el 90% de estos 3.600.000 visitantes pasan por estas playas. Entonces, podéis tener en consecuencia que el control del uso público de estos espacios es muy complejo. Es una población visitante que la mayoría de ella no sabe que está visitando un espacio natural, que las visitas a estas playas no son con un interés ornitológico, naturalístico, sino que son principalmente usos turísticos puros, como son ir a una playa, ir a un chiringuito, ir a una fiesta, poder hacerse una fotografía en una de las playas más icónicas. Entonces, los problemas de uso público y de gestión que tenemos en estos espacios es muy complejo. Para poneros un ejemplo, esto sería lo que es la zona de Espalmador, que es este islote que está entre Ibiza y Formentera. Es una foto de verano y una foto de invierno. Sobre todo, tenemos una presión náutica muy importante desde el COVID. El turismo de charters náuticos ha aumentado, se ha triplicado prácticamente en Baleares, aparte de lo que era el turismo de vacaciones, de discotecas, de chiringuitos más típico de esta zona. Pues ahora se nos ha añadido esta presión de los usos turísticos del mar. Después hay que añadir que también tanto Cabrera como Ibiza y Formentera y el resto de Baleares tiene las mayores praderas de Posidonia protegidas del Mediterráneo. Pensad que este hábitat es un hábitat de interés comunitario con una protección estricta. Baleares fue pionera en la declaración de la regulación de los fondeos y de los usos encima de Posidonia oceánica con un decreto del 2018 que ha sido ejemplo para otras comunidades y para otras regiones del Mediterráneo que también están aplicando este tipo de protección y de regulación del fondeo, sobre todo, que es uno de los factores que está dañando más la Posidonia. Entonces, aparte de lo que es un sistema de vigilancia y de gestión de un espacio natural estándar como podemos tener en el resto de la península o de España, nos encontramos con esta confluencia de los intereses económicos, turísticos, en el mismo espacio en el que nosotros tenemos los hábitats y los ecosistemas más frágiles. Entonces, era poneros un poco en el contexto de lo que supone gestionar estos espacios. Y yo creo que ya voy a dar paso a mis compañeros. Muchas gracias, Ana. Ha sido un pantallazo muy interesante. Hemos visto las diferentes características y diferentes tipologías de áreas protegidas marinas. Ahora pasamos a Eduardo, que nos la zona de montaña y de llanura de Aragón. Gracias, Eduardo. No sé si se... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias también a la feria por invitarnos al Gobierno de Aragón a esta mesa redonda y gracias a Marcelo por moderar y preparar también con tanto cariño este debate. Yo voy a hacer también, como Ana, voy a poneros un poco en situación de qué es Aragón. Aragón es una región que tiene
un poco de todo, desde el desierto de los Monegros, zonas semiáridas como puede ser aquí el Cabo de Gata, hasta la alta montaña en los Pirineos, donde también hay humedales, como vamos a ver, de origen glaciar, como son los ibones. Entre medio queda una diversidad, pero nos vamos a centrar principalmente, bueno, he puesto esta fotografía que es de un embalse artificial, en realidad, que es el embalse de Caspe, que le llaman el Mar de Aragón. Le he puesto un poco de broma porque el título de esta conferencia era Humedales, lagunas y áreas marinas. Nosotros no tenemos mar en realidad, tenemos esto que le llamamos el Mar de Aragón, pero es un humedal artificial. Ahí vemos un mapa un poco de los principales espacios naturales protegidos de Aragón, que son 18, desde el Parque Nacional de Ordesa hasta la Laguna de Gallo Canta, que nos vamos a centrar en ella, que sería como la más característica, y luego incluso dentro de otros espacios naturales que son de sierra, como por ejemplo el paisaje protegido de los pinares del Rodeno de Albarracín, también encontramos algunos humedales. El principal y el que posiblemente muchos de vosotros conozcáis o hayáis visitado y desde luego habréis oído hablar es la Reserva Natural de la Laguna de Gallo Canta. Es uno de los mayores humedales salinos de Europa Occidental. Tiene unos 9 kilómetros de punta a punta. Aquí la vemos en un extremo, hasta el otro, hasta el lagunazo de Gallo Canta que vemos al final, pues hay 9 kilómetros, una anchura de 2 kilómetros aproximadamente. Y la peculiaridad es que es una zona endorreica, es decir, es como una cubeta que no tiene salida al mar, no tiene drenaje a través de ningún barranco ni de ningún río, y todos los cauces que van aportando a ese fondo, a esa cubeta, a ese fondo de plato, el agua se van acumulando ahí, y eso ha hecho que haya una salinidad que según el nivel del agua pues llega a ser pues hasta 100 veces la salinidad del agua del mar. O sea que es un humedal muy peculiar donde hay unas plantas y unos animales. Desde luego no hay peces en ese ambiente tan salino, y que a veces también en épocas de sequía, porque tiene sus fluctuaciones también naturales según épocas, pues se seca por completo todo el vaso lagunar, y es un humedal muy importante. En tiempos era muy importante para aves acuáticas porque mantenía un nivel más o menos constante, pero había miles, se censaban 180.000 porrones, sansares, era como una especie de doñana o de Villafácila. Félix Rodríguez de la Fuente dijo que era el doñana de Aragón, ¿no? Y ahora, desde los años 80, ha cambiado, el nivel del agua ha bajado, no es tan profundo ni tiene esas praderas, digamos, sumergidas, y ahora es un punto muy importante para el paso de las grullas y también para la invernada que vemos aquí. Grullas que se llegan a concentrar hasta 80.000 grullas en esta época de noviembre, cuando cruzan los Pirineos y vienen del norte de Europa, y que luego bajan aquí a Extremadura, Andalucía, al norte de África, pero que luego vuelven otra vez a hacer parada y fonda en este gran humedal, en parte también, aparte de esa fluctuación de la laguna, debido a que muchos humedales, se sabe que en los últimos 100 años ha desaparecido, creo que es el 80% de los humedales que había en la península ibérica, y entonces llegan a ser una verdadera reserva natural y un reservorio para estas aves tan maravillosas, que atraen además un turismo cada vez ornitológico. Es un punto de referencia para muchos ornitólogos, no solo aragoneses o nacionales, sino que también vienen de muchos países. Es fácil ver franceses, suecos, alemanes que vienen, y cómo, aparte de dotarlo de una reserva natural y de unos límites de protección, un poco hay que compatibilizar esa visita, ¿no? ¿De qué manera ordenarla? Pues a través de los centros de información, de visitas guiadas. Hay una delimitación también de que no se puede uno acercar a las orillas a una cierta distancia. Hay diferentes observatorios de aves. Hay también para fotógrafos de naturaleza que pasan por aquí. Los mejores fotógrafos de la naturaleza de Europa que van a fotografiar las grullas pasan por estas casetas que regulamos a través del Gobierno de Aragón, a través de unos cupos. O sea que de alguna manera lo importante es que la naturaleza sigue estando bien conservada a nivel turístico, porque está ordenada gracias a la protección que le ha dotado. Aparte de Gallo Canta, tenemos otros humedales que están dentro de esos 18 importantes, que serían los Galachos del Ebro, donde vive esta comunidad de garcillas, martinetes y aves palustres,
y los galachos son unos meandros que el río Ebro ha ido dibujando en la gran llanura aluvial del Valle del Ebro y que en un determinado momento, digamos que ha atajado, ha cortado y por flujo subterráneo pues siguen manteniendo el agua. Son como unos brazos abandonados del río que además se acompañan de un mundo selvático que son los sotos o los bosques de ribera y que también tienen mucha importancia. Otra reserva natural que tenemos en Aragón es esta, que es muy poco conocida, es la salada de Chiprana, no chipriona, que es diferente, la salada de Chiprana, y que es también una cubeta endorreica. Como veis, las orillas son muy salinas, viene a suceder lo mismo, pero esta sí que tiene agua permanente todo el año, porque el río Ebro está muy cerca y en este caso sucede como en los galachos, que le sigue dotando de agua subterráneamente durante todo el año. Es un humedal muy peculiar porque aquí la riqueza no viene de las plantas o de los animales, del tarro blanco, de las aves limícolas, que también las hay, sino que viene de unos tapetes microbianos que los científicos han descubierto que viven en unas condiciones muy peculiares que reproducen el origen de la vida en la Tierra, que es algo que solo se produce en el delta del Ebro, en estas saladas y en algunos humedales de California. Entonces son cosas que aparentes son estériles y que no parece que no tienen interés, pues para la ciencia tienen un valor muy alto, que ya fue estudiado por el catedrático de Ecología González Bernaldez en su tiempo y hoy es una reserva natural. Como decía, podemos pasar del desierto a la alta montaña, estos humedales de origen glaciar. En Aragón hay cerca de 200 ibones o lagunas glaciares, también muy importantes. Hay otros espacios naturales que protegen sierras, como he dicho, el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno o el Moncayo, donde lo que se protege es el bosque, la montaña, pero también hay balsas y humedales como la laguna de Nogueras, donde vive esta ranita de San Antón. Algo muy importante también en zonas de montaña que reproducen en el norte de Europa serían estos humedales que no es el río, sino la turbera que tiene alrededor, un ecosistema húmedo encharcado que no llega a ser una laguna porque está colmatado de sedimentos que bajan de la montaña y donde hay plantas como la atrapamoscas, la drosera y otras especies, la pingícula. Hay otros lugares como la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, donde se compatibiliza el uso ganadero también, este ibón de Bernatuara. Aquí se reúnen desde el siglo XVII los pastores de Francia y de España para escenificar un antiguo pacto de uso de pastos, o sea que son escenario también cultural de tradiciones muy antiguas. Y luego volvemos otra vez a Gallocanta, porque Gallocanta, aparte de una reserva natural, es sitio Ramsar. En Aragón tenemos 4 lugares protegidos a nivel internacional dentro de los convenios Ramsar: Gallocanta, las saladas de Chiprana con este Microsnemum coralloides, que es una planta que la encontramos en Aragón, en La Mancha, y tendríamos que saltar a Turquía o Irán para volver a encontrar estas plantas que en tiempos históricos tuvieron una parte muy importante. Hay una turbera en Albarracín, que son los tremedales de Orihuela del Tremedal, que son sitio Ramsar, y ya y luego hay también unos humedales singulares. Hay un decreto en Aragón de humedales singulares que da una pequeña protección, pero que hay un inventario y un catálogo y unas normas básicas de conservación de nada menos que 238 lagunas y humedales. Y bueno, pues eso es un poco el recorrido por Aragón. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy interesante todo. En poquísimos minutos nos han dado un pantallazo bastante amplio de toda la situación. Gracias, y pasamos la palabra a Fernando, que nos hablará de las humedales y lagunas aquí de Andalucía. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo no he puesto, he puesto una serie de imágenes de humedales de Andalucía, pero en bucle, un poco para enmarcar lo que yo puedo contar. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy un gestor de humedales, sino que me dedico a restaurar humedales. Yo colaboro con los gestores que hay en las distintas provincias, distintas reservas y demás, y hacemos proyectos de restauración por las necesidades que ellos plantean. Y por azares del destino, yo estaba reingresando en ese momento en la administración de la Junta de Andalucía y me encargaron que desarrollara el plan de restauración con fondos Next Generation que le habían asignado a la Junta de Andalucía para restaurar humedales. Este plan esperemos que siga con los nuevos fondos que va a haber para el programa de restauración de la naturaleza, porque la verdad es que es importante.
Yo lo primero es enmarcar un poco qué se entiende o qué entendemos, que es una cosa muy fácil y muy difícil de definir a la vez, que es un humedal. Bueno, pues un humedal, la más fácil que he encontrado es un área terrestre saturada permanente o temporalmente de agua. Y con eso podemos considerar pues todo lo que está saliendo ahí en las imágenes y todo lo que queráis. En Andalucía tenemos 229 en el inventario de humedales, porque a ver, hay más. A día de ayer, porque miré los datos ayer, 229 humedales con algo más de 146.000 hectáreas. Humedales que van desde humedales litorales intermareales, humedales litorales transformados y muchos humedales de interior, de Sierra Morena, algunos de alta montaña y demás. Entonces, bueno, ¿qué nos planteamos a la hora de empezar a plantear la restauración? Lo primero que vemos son qué problemáticas aparecen en los humedales. Las problemáticas son, bueno, una de las que nos encontramos, que por ahí aparece una foto bastante espectacular, es la basura. La basura, que puntualmente es muy llamativa. La verdad es que los humedales la gente va siendo cada vez más cívica y no suelen tener mucha basura. Tenemos, por ejemplo, un humedal muy señalado en tema de basura, que es las marismas de Isla Cristina, y que por más que limpiamos, más basura aparece. O sea, es algo, mucho de ello es basura procedente del sector pesquero y que usan la marisma pues para tirar todo lo que les sobra, cosa que es una pena. El siguiente problema que nos encontramos, y esa fotografía es interesante, es lo que se puede llamar el turismo barra urbanización. Cuando yo hablo de turismo no estoy hablando para nada del turismo, digamos, propio de los humedales, de gente que quiere ver los humedales, que quiere ver las aves, son ornitólogos y demás. Ese es un turismo que es relativamente fácil de ordenar, hay que ordenarlo, hay que organizarlo, pero que no solamente no origina daños, sino que normalmente lo que te produce son beneficios en el conocimiento del humedal y demás. El problema lo tenemos en sitios como ese que se ve ahora mismo, eso es en el Tinto o en alguna otra diapositiva que hay, donde tenemos las urbanizaciones pegadas a los humedales. Tenemos sitios de altísima concentración de visitantes, sobre todo en verano, que están haciendo una presión sobre los humedales tremendo. Por ahí hay una diapositiva de la isla de San Bruno, en Ayamonte. Ayamonte hace esa. En Ayamonte hace 30 años no había urbanizaciones, era un pueblo pesquero y prácticamente no había turismo. Hoy tiene en Isla Canela una de las urbanizaciones más grandes de Andalucía. Y todo eso acaba presionando los humedales de la zona. Ni que decir tiene, por ejemplo, y aunque yo no trabajo en humedales dentro de los parques nacionales, pero todos los días están saliendo en las noticias la presión que tiene en este momento Matalascañas sobre Doñana, y más con las lluvias que ha habido, que ha destrozado muchas de las infraestructuras de Matalascañas. Bueno, pues esa situación es muy compleja de gestionar. Hay una cosa, bueno, un ejemplo, por lo menos para mí, curioso y relevante, que es la marisma del Guadalhorce, la desembocadura del Guadalhorce. La desembocadura del Guadalhorce la acabamos de restaurar. Es un humedal que tiene, bueno, según los datos, entre 80 y 120 hectáreas. Es paraje natural, zona cepa. ¿Y cuál es el problema que tiene la desembocadura del Guadalhorce? Bueno, pues que tiene un lado que está el mar, pero a ambos lados hay polígonos industriales, el aeropuerto de Málaga, el pabellón deportivo donde juega el Unicaja, quiere decir, está dentro de la ciudad ya, o casi. Los gestores de aquella zona insisten mucho en que aquello no es un parque, que es un área natural que hay que conservar y que tiene unos valores ecológicos muy altos. Y todo eso es cierto, pero al final la presión que está teniendo de la población de Málaga está haciendo que aquello se convierta poco a poco en un parque. Y dejará de ser un área natural que tiene ahora mismo una propiedad magnífica. Está al lado del aeropuerto de Málaga, 10 minutos. Y se pueden ver 8 o 10 especies, empezando por el águila calzada, el aguilucho lagunero y demás, con mucha facilidad. Hay ornitólogos que vuelan en un día a Málaga, van allí, ven 8, 10, 12 especies y las fotografían eso, se montan en el avión y se vuelven ahí. Bueno, eso ahí hemos restaurado, a base de restaurar la morfología de los planos más antiguos que teníamos de la desembocadura. Pues esta desembocadura
la lluvia de la triste Dana que afectó tanto a Valencia, pero también nos afectó a nosotros, de otra manera, arrasó con la desembocadura. Y entonces había acabado con las islas, había colmatado algunas de las lagunas, todo eso lo hemos recuperado y está ahora mismo en una situación bastante óptima, pero ya digo, con una presión turística, urbanística muy fuerte. Y después ya, bueno, tenemos otro problema antes de pasar al último, que son muchas marismas antiguas. Ahí la que ha salido antes es la marisma de Cetina, que vamos a empezar a trabajar el mes que viene. El gran problema que tiene es que han perdido su funcionalidad. Tienen todos los caños atorados y entonces han dejado de ser marismas y son, bueno, lagunas más o menos costeras, pero no tienen la funcionalidad que tenían. Entonces, lo que se trata es de recuperar la funcionalidad como marisma. La obra más grande que hemos hecho de restauración, y que yo creo que es la obra más grande que hemos hecho hasta ahora, ha sido restaurar las marismas de Trebujena. Las marismas de Trebujena están enfrente del Parque Nacional de Doña Ana, al otro lado del río, y eran unas marismas pues, que habían dejado, pues estaban totalmente colmatadas, ya no le entraba agua, ni agua dulce, ni prácticamente agua salobre del río. Se ha restaurado toda la topografía, morfología de la cubeta con toda la documentación que teníamos y se ha hecho un doble circuito de agua dulce y agua salobre, que con unas pendientes pequeñísimas todos nos echábamos las manos a la cabeza de qué pasará cuando llegue el agua. Bueno, pues el agua ha ido hacia donde tenía que ir, cosa que todos apostábamos a que no iba a pasar. Y entonces, ahora mismo esa marisma funciona como una marisma auténtica. A ver el tiempo que tarda, porque todo esto depende de la erosión que entre, por supuesto, y eso. Y el último punto, y para mí el más importante, y se están viendo bastantes imágenes ahí, es el problema de los humedales de interior y la agricultura. La inmensa mayoría de los humedales que tenemos en el interior, la agricultura llega pues al borde del humedal y normalmente la administración tiene la disponibilidad, no voy a llamar propiedad, disponibilidad de la cubeta, pero raras veces tiene la disponibilidad del entorno. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos sitios donde el cultivo que se hace, pues hace que la erosión sea muy alta. Entonces, muchos de estos humedales están totalmente colmatados o a punto de colmatarse. Y es donde estamos actuando, digamos, con mayor profundidad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo primero que se hace en estos humedales, ahí se ve que los cultivos agrícolas que llegan al mismo humedal, ¿no? Entonces, y con las pendientes que tienen y la agricultura que se hace, pues, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues normalmente lo que se hace es eliminar la vegetación exótica y sustituirla por vegetación natural, recuperar la morfología de la cubeta donde se pueda y sacar todos los sedimentos que podemos, que además es una tierra buenísima y la estamos utilizando para restaurar, por ejemplo, aquí en Córdoba, en la Laguna Dulce, pues hemos restaurado 2 canteras con la tierra con los sedimentos que hemos sacado. Es una labor ingente, pero ¿cuál es el problema de esta labor? Pues que dentro de 8 o 10 años van a estar otra vez las lagunas igual si no conseguimos actuar sobre los cultivos del entorno. Y los cultivos del entorno, hay veces que podemos actuar, hay veces que no podemos, y hay veces que, bueno, que la gente no quiere o no esto. Vamos a... Muchísimas gracias, perdona que tenemos poco tiempo. Me parece un pantallazo muy interesante. Además, ustedes ya han anticipado cuál sería la segunda pregunta, pero podemos ya hacer una síntesis entre la segunda y la tercera pregunta. La segunda pregunta era más bien cuáles son los retos en tema de gestión. Ya en parte habéis contestado cuáles son los principales retos. Tal vez se podría hacer algo sobre el tema de soluciones, posibles soluciones que vosotros pensáis en base a vuestro conocimiento y a vuestra larga trayectoria en tema de gestión de áreas protegidas y cuáles son las soluciones, a lo mejor poniendo en énfasis uno o dos casos que para vosotros sois más emblemáticos. Vamos a empezar con Eduardo y luego seguimos con Ana y finalizamos con Fernando. Gracias. Bueno, principalmente hemos hablado un poco del turismo, ¿no? De cómo compatibilizar, por ejemplo, esa laguna de Gallo Cantá. Yo creo que con la regulación que hay del propio espacio natural protegido de
de no entrar en zonas sensibles, del pisoteo, de poner puntos de observación, de canalizar ese flujo, que no, desde luego no tiene nada que ver con el flujo de las salinas de Ibiza, ¿no? de visitantes, pues que yo creo que eso está bien organizado y de momento está bien regulado. En Gallo Canta, por ejemplo, entra el tema de contaminación de aguas, porque como es una cuenca endorreica de una gran superficie situada a 1000 metros sobre el nivel del mar, donde hay mucha agricultura de cereal, pues todos los herbicidas, pesticidas, todos los químicos, al final vienen a la laguna también. No es un problema grave en este momento, pero es un problema a tener en consideración. Y luego hubo en décadas anteriores, de que se declarara la laguna como reserva natural, que costó mucho el poder llegar a este punto. De hecho, Gallo Canta tiene un plan de ordenación de recursos naturales que es previo a la declaración de la reserva natural, pero todavía, después de 10 o 15 años, todavía no dispone de un plan rector de uso y gestión, porque es imposible aprobarlo en los patronatos y en el contexto que hay, ese tipo de delimitaciones que hay. El principal problema yo creo que viene de la agricultura y de la extracción de agua, que viene a ser un poco lo que hablabas tú también, Fernando, y de lo que sucede en... Ahora hay una regulación por parte de la Confederación Hidrográfica y lo importante es que en tiempos también la Universidad de Zaragoza, a través de la cátedra que hay de hidrogeología, hicieron un estudio muy exhaustivo de cómo funcionan las aguas en la laguna de Gallo Canta, porque la superficie, o sea, de la cuenca endorreica no coincide con las cuencas de los acuíferos que hay debajo, o sea, son muy dispares y se ha estado analizando hasta qué punto se puede sacar agua de agricultura sin que eso merme el humedal. Luego, claro, hay otros muchos factores como el cambio climático que querías hablar tú. La laguna de Gallo Canta tiene unos ciclos naturales, como decíamos, de estiaje y de inundación muy propios, que también han sido estudiados por el Instituto Pirenaico de Ecología, por el CSIC, pero todo eso está cambiando, todo eso está desapareciendo. De hecho, esa gran laguna profunda con praderas acuáticas llenas de patos ha desaparecido. Ahora hay grullas. Las grullas van a la laguna, en realidad no van a alimentarse, sino que simplemente es un dormidero donde se sienten seguras, porque durante el resto del día están en los campos de alrededor alimentándose de maíz y de cereal. Esos son un poco... La capacidad de resiliencia es fundamental, la capacidad de saberse adaptar a las situaciones que está cambiando rápidamente. Claro, y la regulación fuera del espacio natural protegido a través de la agricultura y de la Confederación Hidrográfica, de no autorizar nuevos pozos de extracción de agua y de denunciar los que hubo ilegales en su momento. Perfecto, gracias. Ana, por favor. En el contexto de espacios marinos puros, me alejo de lo que es las zonas húmedas porque ya lo están explicando mis compañeros. En una comunidad autónoma como Baleares, en el que el Producto Interior Bruto depende casi exclusivamente del sector turístico, el principal reto que tenemos es que este sector no vea la protección de espacios naturales como una prohibición, una contradicción, sino como un valor añadido que tienen para poder promocionar como destino turístico a las Baleares. Entonces, esto nos está costando porque el sector económico, el sector turístico siempre ha visto al sector de la conservación como, no quiero decir como un enemigo, pero sí como alguien que le va a prohibir poder desarrollar las actividades que a ellos les pueden repercutir económicamente. Entonces, nuestro mayor reto ha sido, o está siendo, porque estamos en pleno proceso, poner al sector empresarial, al sector turístico de Baleares dentro de la planificación, de la toma de decisiones de lo que puede ser la gestión. Entonces, esto... Es importante a subrayar, ¿no? Sabemos que actualmente en las Islas Baleares se está realizando un plan de turismo sostenible. Lleva ya creo que 2 o 3 años. Entonces, me gustaría que tú pudieras compartir tu experiencia en ese sentido. Sí, bueno, llevamos
hace un año y medio que se inició desde el Gobierno, es un proyecto que pretende finalizar con un pacto, se le ha denominado el Pacto Social y Económico por la Sostenibilidad, y en este pacto lo que se pretende es implicar a todos los sectores, desde el sector del conservacionismo, el sector de la administración pública y después el sector económico, de los sectores terciario y secundario que viven del turismo, en esta toma de decisiones mediante plantear objetivos a medio y largo plazo de hacia dónde queremos llegar como comunidad autónoma con las limitaciones que tenemos de recursos naturales. Nadie puede obviar que actualmente el cambio climático y la presión turística de un turismo masivo, que es el modelo que hasta ahora se ha explotado en una comunidad como Baleares, tiene un límite. Ha llegado, para decirlo en palabras, ha llegado a un tope al cual no podemos seguir avanzando, sino que lo tenemos que reconvertir. Entonces, este pacto lo que está intentando es que todo el mundo pueda aportar sus opiniones, sus ideas y puede participar en este nuevo modelo al que creo que todos hemos llegado a un consenso del que tenemos que transformar el modelo económico para el beneficio propio de después este propio modelo económico, porque vivimos del turismo. El turismo no se puede, en una comunidad como Baleares no se puede cambiar, pero sí que se puede reconvertir. Entonces ese es el principal reto y sobre todo hacer ver a los sectores que viven del turismo que el valor añadido es tener estos espacios naturales protegidos con estos hábitats como son la Posidonia, que generan estas playas maravillosas que tenemos en Baleares, que lo vean como este valor añadido y que además dediquen una parte de sus proyectos a invertir y a regenerar estos espacios. Entonces yo creo que es el principal reto que tenemos ahora. Muchas gracias, Ana. Por último, Fernando. Bueno, yo desde el punto de vista de lo que es mi trabajo, yo veo dos retos muy grandes. Uno de ellos es que a la hora de plantear la restauración / conservación, porque también lo hay que estar bien conservado, de los humedales, podamos actuar sobre las cuencas completas de los embalses, no como estamos haciendo en muchos trabajos, que nos limitamos a la cubeta, que es lo que tenemos disponible, para que dentro de 10 años esté otra vez igual. Entonces, que podamos actuar en toda la cuenca, lo cual es complicado, pero se va avanzando con la Consejería de Agricultura, con las confederaciones hidrográficas que empiezan a considerar las áreas protegidas cada vez más en los planes hidrológicos. Es un trabajo lento, pero se va avanzando. Bueno, no solo con las cuencas y con los acuíferos. Considerar el conjunto de... Si no, estaremos haciendo parches de trabajos cojos, mejoramos, pero parches. Y después hay otra cosa que para mí es fundamental, en la que también se está trabajando en otros tipos de humedales, pero es la renaturalización de muchos humedales intermareales que en el pasado, por muchas razones, pues se taponaron caños, se eliminaron conexiones, pues no sé, en los meandros del Guadalquivir, del brazo de la Torre, del brazo del Este y demás. La renaturalización de todos esos humedales es un reto de futuro. Se está haciendo alguna cosita, pero es que tenemos superficies inmensas de humedales que hay. Simplemente una de las fotos que se ponía antes, Marismas del Odiel, que es un humedal muy bien conservado, pero hay una zona del humedal que la gente le llama la laguna de, y no es una laguna, es una marisma. Lo que pasa es que alguien tapó el caño de entrada. Bueno, claro. Hace poco lo hemos destapado y hemos recuperado la funcionalidad. Entonces, yo diría eso, poder considerar los humedales con su cuenca y todos sus acuíferos completos a la hora de poder plantear su restauración, y por otro lado renaturalizar o abordar un programa de renaturalización de humedales intermareales. Muchísimas gracias. Creo que son puntos importantes. Además, en las anteriores conferencias estaba hablando sobre el tema también en el momento que queremos aumentar el espacio de protección, hay que aumentar también el presupuesto para poderlo gestionar. Eso es uno de los retos más grandes. Yo siempre me he encontrado con situaciones donde la mayoría de los parques a nivel mundial están casi siempre infrafinanciados.
tanto como elementos financieros, digamos, como recursos económicos, pero también como recursos humanos, ¿no? Sabemos, si queremos lidiar queremos lidiar y que tenemos que tener un enfoque holístico, tenemos que tener personal que está preparado para poder gestionar esto y poder saber hablar con los agricultores, con los empresarios de turismo y tener también un enfoque un poco más, digamos, completo. No sé, tal vez podemos abrir un momento también un espacio para unas preguntas y luego hacer un cierre. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta específica, la señora, gracias. Tal vez, si por favor puede decir Sí. su nombre, apellido. Sí, Inés González Doncel, soy profesora de la Escuela de Montes de Madrid. Tenía una pregunta para cada uno de los ponentes. Adelante. ¿Vale? Para Ana una, y es en relación con el Parque Nacional de la Cabrera. Es decir, el incremento de superficie implica que más del 95% es medio marino. Entiendo que la competencia en su gestión ha pasado a ser del Estado. Vale. A Eduardo, ¿cómo se está compatibilizando todo el tema de conservación de aves vinculadas a humedales con los parques eólicos que hay en Aragón y hay proyectados a más hacer? Y a Fernando es en relación, y quizás porque soy veraneante de Andalucía, voy a Huelva, y una de las cosas que yo aprecio y que no veo que mejore, llevo ya 15 años, es decir, para mí creo que en Andalucía hay un problema con el tema de la educación en relación con la limpieza. Es decir, creo que... y los humedales son lugares especialmente sensibles y además la mayoría de los humedales andaluces están vinculados al turismo de sol y playa, que quizás es el turismo más agresivo de todos ellos. ¿Y por qué no hay un esfuerzo especial de educación de los turistas y de los ciudadanos andaluces en relación con la limpieza, ¿no? Es decir, porque los humedales están sucios, el monte es el que no está sucio cuando tiene matorral. Entonces era un poco ese planteamiento. Muchas gracias. Pues sí, Por si favor. queréis contesto yo primero. Inés, buenos días. Bueno, los parques nacionales sabéis que depende de la gestión que en su día se transfirieron a las comunidades autónomas, quedando residualmente esta parte que tutela organismos autónomos de parques nacionales, pero las competencias de la gestión son 100% de la comunidad autónoma, aunque sean aguas exteriores, por una sentencia que dijo que la continuidad ecológica de los hábitats pertenecían a la comunidad autónoma que tenía la superficie terrestre. Por tanto, en esta zona de ampliación, ahora en el nuevo PRUC, que es el que va a salir a exposición pública, la zonificación, que va a determinar qué categoría tiene cada una de estas zonas marinas, es de la comunidad autónoma. O sea, nosotros vamos a hacer una zona de reserva integral. Si tuviésemos zonas que no fuesen de reserva integral, la gestión pesquera de aguas exteriores corresponde al Ministerio, la autorización, las licencias de pesca, como en el resto de aguas exteriores españolas, pero la gestión o la determinación, la delimitación de los usos, la elaboración de esta normativa del PRUC y del PON corresponde 100% a la comunidad autónoma. Por tanto, de las 90.000 hectáreas, nosotros en la zona que decidamos que no va a haber actividad pesquera, el Ministerio no puede autorizar o no puede decidir si se pesca o no. Quedan aguas exteriores que no van a estar dentro de esta regulación pesquera. Claro, pero la gran parte, que son estas casi 60.000 hectáreas que vamos a declarar de reserva integral, no sé ahora si se llama reserva integral, que tiene otro nombre, o zona de protección estricta, la pesca va a estar prohibida, aunque sea en aguas exteriores. Entonces, esa limitación sí que la ponemos como gobierno balear. Entonces, es verdad que es un poco, son competencias compartidas, pero depende de qué se esté regulando. Entonces, ahí sí que nos podemos, como comunidad autónoma, vamos a poder hacer esta zona de protección estricta, que repito, porque estoy muy orgullosa como gobierno, va a ser la mayor del Mediterráneo occidental y creo que la segunda mayor de todo el Mediterráneo. O sea, que es un gran hito. Un gran logro, gracias.
Bueno, un poco preguntabas, Inés, cómo compatibilizar, ¿no?, la conservación de las aves de los humedales con estas energías renovables que están llegando. Te voy a dar dos versiones, te voy a dar dos visiones. Te voy a dar la mía como Gobierno de Aragón y la mía personal. Porque el Gobierno de Aragón tiene un organismo que es el INAGA, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que es el que autoriza todo tipo de usos, aprovechamientos, extracciones y demás, y todo pasa a través de ellos. Entonces, ellos son los que emiten la evaluación de impacto ambiental positiva o negativa con las medidas correctoras que sean. Lo que sí que es cierto que los humedales de los que estamos hablando, Gallo Canta, por ejemplo, como tal, como reserva natural, es solamente el vaso de la laguna, porque alrededor son campos y una carretera, digamos, que como una especie de cuadrado delimita. O sea, eso es como una zona periférica de protección que no tiene la misma... O sea, y luego están las sierras que hay encima que evidentemente van a afectar a las aves. En Aragón estamos viviendo, ahora mi visión personal, estamos viviendo como una especie de borrachera con las energías renovables, porque estamos muchas veces desvistiendo un santo para vestir otro, ¿no? Para la lucha contra el cambio climático, que estamos todos de acuerdo en que hay que actuar y que hay que apostar por las energías renovables, pero estamos recibiendo muchísimos proyectos que están declarados de utilidad pública y que se les está dando visto bueno. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una zonificación que no es vinculante, simplemente una orientación de zonas de exclusión, de parques eólicos y sobre todo de placas solares y demás, y hay un conflicto que no es en zona de humedal, pero bueno, en zonas esteparias, en el embalse de la Loteta, que es un humedal artificial, pero que también recalan muchas grullas. Están muriendo muchas aves, cernícalas, primillas, grullas, ratoneros, águilas, muchas están muriendo en parques eólicos porque hay casi demasiadas. Yo creo que no se ha evaluado suficientemente bien dónde colocarlas. Y lo que hablaba, esos mapas de exclusión a veces, incluso que han sido autorizados por el propio Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de la comarca del Maestrazgo, creo que de 120 molinos, 70 van dentro de Red Natura 2000. O sea, ahí está sucediendo ahí un poco de incongruencia, pero claro, hay mucha prisa y hay mucho dinero también en juego. Gracias. Sí. Bueno, yo con el tema que planteaba de la educación ambiental y las basuras, a mí me encantaría que hubiera un programa que funcionara. Yo tengo una cosa, yo lo que estoy trabajando en humedales no veo excesiva basura, no digo que no haya basura, pero yo que he sido, mi penúltimo destino ha sido director general de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, nuestro principal problema era la basura. El principal problema de gestión de los parques de Sevilla es la basura. Pero es que el principal problema de gestión de la ciudad de Sevilla, de gestión ambiental de la ciudad de Sevilla, son las ratas, porque la ciudad está llena de basura. A mí me impresionó mucho, y no sé cómo se consigue, que cuando yo fui, bueno, aprendí un poco de ello, porque es un sitio que es para aprender, a Vitoria, a ver el anillo verde y eso, y vi que no tenían papeleras en el anillo verde, no les hacen falta papeleras. Tienen contenedores en los cruces de carretera y no había ni una bolsa de papel en el suelo. En Sevilla todos los parques los tienen llenos de papeleras que están perfectamente vacías y el entorno lleno de basura. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero te digo, los humedales no es de los peores sitios, ¿eh? Lo de Sevilla es lamentable. Y me imagino que el resto de las ciudades, yo no lo sé, pero Sevilla es lamentable. Muchas gracias. Sin duda son todos temas muy importantes. Hay ejemplos de cómo se puede trabajar para gestionar la basura en muchos destinos. Puede ser interesante utilizar, digamos, sí, ejemplos y casos de éxito de otros destinos para poderlo implementar en Andalucía. Hay problemas un poco más amplios que se refieren, digamos, también al cambio climático y cuestiones que, como hemos dicho, sí, ampliación, pero a la vez tener fondos disponibles para poder gestionar estos espacios protegidos. Yo quedaría como una reflexión, sí, quedaría como una reflexión final solamente diciendo que aquí hemos tenido tres casos, digamos sí, comunidades autónomas que han hablado de diferentes tipologías de áreas protegidas
que están a un diferente nivel de, digamos, de desarrollo, o por lo menos un diferente nivel, digamos, sí, de exposición, tanto desde el punto de vista climatológico que desde el punto de vista, digamos así, de las varias gestiones. Y nada más, quería agradecer a los ponentes, a vosotros por haber acudido a este importante evento, y hasta el próximo año. Muchas gracias.